¿Se puede ver la pantalla de Word? Sí, se Sí, ve. se ve. Bien, entonces estamos con el programa de la maestría en comunicación estratégica, digital, marketing político y empresarial. Y el módulo es el 10º, que titula Narrativas Transmediales. Como introducción, bueno, antes de la introducción quisiera que se tome en cuenta un detalle. El nombre que tengo es con ortografía inglesa, ¿no? En Bolivia acostumbramos a escribir J-H-O. Mi nombre es J-O-H. Bueno, nadie escoge el nombre y me han designado mis padres este nombre que está en inglés y que para la presentación, para efectos de la presentación de trabajos, rogaría que se escriba de esta manera mi nombre, con ortografía inglesa, digamos, J-O-H-N-Y. Bien, entonces, como introducción podemos decir que el fenómeno transmedia ha Magíster, desarrollado, ¿sí? Adelante. perdón la molestia, no se está proyectando su carpeta, su archivo. Ya, entonces vamos a ver qué está pasando. ¿Ahora se puede ver? Podemos ver Ahora sí, guerra civil. Sí, Perfecto, podemos ver. Sí. gracias. Entonces decíamos que el fenómeno transmedia ya es un fenómeno que ha desarrollado en estos últimos años y que se está aplicando en diversas plataformas digitales, y este proceso exige que los actores, tanto institucionales, organizacionales, políticos, de marketing, etcétera, puedan y tengan conocimiento de este fenómeno. La justificación va por la necesidad de que las organizaciones, empresas, instituciones que están relacionadas con publicidad, con marketing, con propaganda, comprendan y además puedan aplicar este fenómeno de transmedia que en inglés conocen como storytelling, es decir, historias que convergen en diversos medios y en diversas versiones, pero finalmente es el mismo contenido del cuento o relato. El objetivo general del módulo es que el maestrante pueda generar narrativas transmedia de naturaleza publicitaria y política, utilizando elementos integrales de una ficción, como tampoco puede ser ficción, sino también puede ser relatos sobre una base real, a través de varios canales, manejando la distribución y aplicando de manera entretenida, unificada y coordinada estos storytellings. En los objetivos específicos tenemos, primero vamos a ver qué son los mundos virtuales a partir de la teoría de los universos múltiples, donde obviamente se van a asentar los contenidos transmedia. Luego vamos a ver la teoría de las narraciones, la narratología, desde una perspectiva del posmodernismo, porque en esta época se llama posmodernismo, se llama modernismo tardío o modernismo líquido, como quiera que lo llamen. Estamos en una época interesante
bajo la teoría del análisis de las narraciones. Luego vamos a ver las diferentes narraciones en entornos transmedia y también los estudiantes o los maestrantes van a considerar a los memes como un recurso postmoderno de las narraciones. Y los maestrantes tendrán que realizar como un trabajo final el storytelling crossmedia o cuentos o microcuentos transmedia de naturaleza publicitaria y propagandística. ¿Cuáles son los contenidos mínimos y analíticos del módulo? En primer lugar, vamos a ver la teoría del multiuniverso, que trata de diferentes universos o teorías de varios universos para asentar en el universo Matrix y luego a partir de eso analizar los mundos virtuales que ya pertenecen al mundo digital, al entorno Internet. Ahí vamos a ver su concepto, las características, sus funciones, los campos de aplicación y nos vamos a detener en el análisis del Facebook y un metaverso llamado Second Life. Luego, en el módulo 3, vamos a ver ya la teoría de las narrativas transmediales. Y en este sentido, vamos a analizar las narrativas desde la perspectiva de la posmodernidad, donde, según esta teoría, más que todo de Lyotard, dice que hay 4 narrativas que han sido dominantes a lo largo de la historia de la humanidad, por lo menos en la historia de Occidente. El cristianismo, la modernidad, el marxismo y el capitalismo. Lyotard dice también que en nuestra época todas estas narrativas dominantes han fracasado y ahora ya no hay narrativas dominantes, sino solamente pequeños relatos dispersos a lo largo de las regiones, los países y los continentes. Este tratamiento de las narrativas en la posmodernidad también tiene el caso boliviano. Y dentro de las narrativas, digamos, dominantes, según la característica del módulo, tendrá que verse una narrativa publicitaria y la narrativa política propagandística. Después vamos a ver los memes y transmedia. Los memes como un fenómeno transmedial que tiene su origen, su concepto, sus características, sus funciones y su tipología. Los memes están ligados, acompañados y casados, si se quiere, a las historias en transmedia y por lo tanto muchos memes se pueden considerar microrelatos, más que todo en entornos de Facebook, Instagram y otros. Luego vamos a ver como módulo 5 los mundos narrativos de ficción y no ficción. Para eso necesitamos analizar qué es el mito desde la perspectiva de Claude Lévi-Strauss, luego la estructura del cuento y en general la estructura de un relato. El storytelling como relato convergente en transmedia tiene sus propias características, sus tipos de relatos y además cómo hacer un storytelling. En ese sentido, se va a aplicar aquí la realización, ¿no? Y la estructura de cómo hacer un storytelling. En el módulo 5 vamos a considerar, en el módulo 6 más bien, aquí necesitamos complementar, el clipmetraje, que es, digamos, un pequeño video que tiene características periodísticas o de otra naturaleza
donde vamos a ver también sus características, sus funciones, sus tipos y su realización. ¿Cuáles son los métodos y estrategias del módulo? Vamos a usar videos para reforzar la clase. Vamos a usar también los slides en PowerPoint y contingencialmente vamos a manejar programas para la realización del storytelling. Los recursos humanos son el docente, los asistentes, los administrativos y los maestrantes. ¿Cuál es el criterio de evaluación? El criterio de evaluación es que estamos dividiendo en 4 partes, 3 módulos, donde cada módulo tiene 20 puntos, el trabajo va a valer 10 y la evaluación 10 puntos. Y el trabajo final va a valer 20 puntos y la evaluación final 20 puntos. Me han informado que ustedes están organizados por grupos y los asistentes también me han dicho que los trabajos preferentemente sean en grupos. Entonces, eso también estamos considerando y decimos que los trabajos se van a realizar en grupos. Seguramente ustedes están organizados, no sé, ¿de cuánto consiste, de cuántas personas consisten los grupos? ¿Cuántos? De 4. Entre 3 y 5. Ya, entonces que sea hasta 5. En cuanto a la bibliografía, para hablar sobre los universos alternos, estamos con Michio Kaku, que precisamente tiene su libro de Universos Paralelos. Para hablar sobre las narraciones en la posmodernidad, tenemos a Jean-François Lyotard, que tiene el texto o el libro de La posmodernidad. Para hablar sobre el mito, que es un tipo de relato, vamos a tomar el libro de Claude Lévi-Strauss, Mito y Significado. Para hablar de narraciones transmedia, vamos a tomar al autor de Carlos Scolari. Para tratar el storytelling, vamos a también acudir al libro de Christian Salmon, Storytelling, la máquina de inventar historias y formatear mentes. Y finalmente, para ver también el fenómeno de los memes, acudimos a la autora Susan Blackmore con su libro La máquina de los memes, que es del 2000, una edición del 2000. Entonces, hasta aquí una explicación sucinta del contenido analítico de este módulo. Si hay alguna pregunta, adelante. Bien, entonces, si es que va a haber alguna duda, seguramente se puede preguntar también luego. Y si me permiten, podemos comenzar ya por el primer tema de este módulo que trata sobre los universos alternos o paralelos para entrar precisamente a los universos virtuales o a los mundos virtuales. ¿Está bien? Sí, magíster. Perfecto. Entonces vamos a presentar el primer tema de este módulo, que son los universos múltiples o llamados también multiverso. La humanidad desde su origen se ha ido preguntando si está solo en el universo. Al margen de lo que pueda pensar cada uno, si hay otros planetas, etc., cada vez hay mayores investigaciones y conocimiento de los científicos. Varios de ellos van a defender que sí hay varios universos, ¿no? Esta explicación va desde teorías filosóficas, antropológicas, pero también de la física.
que digamos que va a reforzar o va a garantizar de que no solamente las ciencias sociales piensan en multiversos, sino también ciencias duras como la física. Entonces, ¿en qué consiste una teoría del multiverso? Esta teoría, que nace obviamente de la filosofía con William James, señala que en el mundo existen universos paralelos. Lo que parecía en este siglo XIX algo anecdótico, la astronomía, ¿no?, cada vez está afirmando que sí existen otros universos alternos al nuestro. Por lo tanto, hay diferentes teorías del multiverso. ¿Por qué teoría? Porque no alcanza todavía la categoría de ciencia y la teoría todavía es una suposición hipotética, pero no deja de tener un grado, según los analistas, especulativo. Entonces, la primera teoría de universo alterno es de los universos infinitos. Para esta teoría, dice que los universos se están expandiendo de forma infinita en un espacio que también es infinito. Y de acuerdo a esta teoría, ¿no?, hay una repetición ad infinitum, ¿no?, de los universos que nacen unos después de otros. Esta explicación es coherente con la teoría del Big Bang, que dice que el universo nace de un huevo. Este huevo va a eclosionar a partir de la densidad que tenía, es decir, que no podía autocontenerse y hay una eclosión, una explosión. Pero debido al análisis que los científicos hacen de que cada vez el universo se está expandiendo y los físicos se preguntan, ¿va a haber una expansión infinita o va a haber una expansión limitada donde otra vez todos los elementos del universo van a volver a unirse y luego a conformar un huevo que a su vez por esa densidad interna va a volver a eclosionar? En todo caso, las dos teorías son sorprendentes. La que los elementos del universo van a volver a unirse o que los elementos del universo se van a separar por siempre jamás. Otra teoría de universos alternos es la teoría de los universos burbujas. Esta teoría también sostiene que el universo ha eclosionado a partir del huevo primigenio. Pero en esta teoría se dice que esa eclosión ha formado burbujas. Esas burbujas, a su vez, contienen universos. Entonces nosotros estaríamos en una burbuja. Nuestro universo estaría en una burbuja. Y hay otros universos que también a su vez están en otras burbujas. Los físicos dicen que esta teoría es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque pueden chocar dos burbujas y eclosionar los universos que van a chocar en estas burbujas. También existe la teoría de los universos paralelos. En todo caso, ya aquí se habla de una categoría de dimensiones. Entonces, hay varias dimensiones y como hay varias dimensiones, hay también varias realidades alternas a la nuestra. Esta hipótesis de los universos paralelos resultan de la combinación entre la teoría de la relatividad de Albert Einstein y de la física cuántica, que estudia los fenómenos de la materia, pero a nivel microscópico. Entonces, según esta teoría, nuestra vida tiene infinitas versiones, ¿sí? En esta realidad, ¿no? Una persona, por ejemplo, tiene su gato
En el universo paralelo está sin gato y en otro universo esta persona está como gato. En fin, esto parece también algo irrisorio, pero si es que alguien de la categoría de Albert Einstein ha analizado esto, no lo ha hecho en burla, sino de manera muy seria. También hay la teoría de los universos hijos, ¿sí? Esta teoría viene también de la física y la astronomía y la ciencia ficción recurre mucho a esta teoría. En esta teoría, los universos son copias en donde las cosas pasan de manera diferente. También esta teoría sostiene que hay diversos grados de tamaño de los universos. Por lo tanto, hay universos más grandes que otros. Por lo tanto, hay universos que son muy pequeños que son difíciles de detectar. La pregunta es si es que podríamos ir de un universo a otro. Los físicos dicen que debido a que un universo teje su espacio y tiempo, donde al intermedio no hay nada, sería muy difícil, ¿no?, trasladarnos al otro universo. Entonces, estas teorías de los multiuniversos llega también a una teoría que también es interesante, dado el caso que está relacionado con la tecnología. Denominan el universo Matrix y la teoría dice que la realidad simulada es la proposición que sugiere que la realidad podría ser una simulación, quizá por un ordenador, una computadora, a un grado indistinguible, ¿no?, de la verdadera realidad. Entonces, según esta teoría, es posible que nuestro universo sea un universo Matrix, es decir, nuestro universo haya sido creado por una inteligencia superior, que es, después de todo, una simulación. Ahora, ¿qué puede pasar si nosotros nos damos cuenta de verdad que no estamos viviendo en una realidad, sino en una realidad simulada, ¿no? Quizá nos apagaría, ¿no? Ese sería el máximo riesgo. Pero esta teoría del universo Matrix da pie también a pensar y a sostener que el ser humano ya ha creado universos. Y la creación de esos universos, llamados mundos virtuales, tienen un entorno en Internet. Entonces, un sujeto en Internet implica encuentros con el otro a través del texto, de imágenes, donde no hay cuerpo, no hay espacio, no hay distancia, ¿sí? En todo caso, estos encuentros atemporales, atípicos, si quieren, van a establecer comunidades. Esas comunidades donde no va a haber límites de tiempo y espacio y además de no circulación, van a conformar una dimensión diferente. A colación podemos mencionar a Heidegger, uno de los más importantes filósofos de la historia de la escuela clásica alemana, que decía que el ser humano tiene que analizarse en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Él escribe un libro, Sein und Zeit, el ser y el tiempo, donde ontológicamente el ser humano debería analizarse en el ser aquí, es decir, ¿dónde estamos? Pero esta teoría de los mundos virtuales ya desplaza esa teoría de Heidegger. Entonces, el concepto del mundo virtual va a nacer en un libro titulado Snow Crash, ¿no? A ver, ¿qué significará Snow Crash? A ver, alguien que hable inglés en los maestrantes.
Bueno, algo así como chocarse con la nieve, ¿no? Un accidente con la nieve, etc. Entonces, él va a crear este concepto de mundo virtual y también el término de metaverso, ¿no? Meta tiene un prefijo, tiene una naturaleza griega que significa más allá, ¿no? Un universo más allá del universo, de nuestro universo real. Entonces, hay funciones de los mundos virtuales que ofrecen una vía de escape, fantasía, socialización, colectividad y en algunos casos una fuente de ingresos, ¿no? Imagínense los youtubers, etcétera. Y los mundos virtuales sociales son similares a los reales en el sentido de que contienen todos los tipos de interacción social humana, incluida la amistad, el amor, la economía, la guerra, la política, etcétera, y ofreciendo también la oportunidad de hacer compras, negocios, formarse académicamente, como estamos haciendo, viajar, ir a los bares, bailar y muchas actividades. ¿Cuáles son las características de los metaversos? Primero, la interactividad. El usuario es capaz de comunicarse con el resto de usuarios y de interactuar con el metaverso. Es decir, este metaverso debe y tiene que ser interactivo para considerarse tal. Aparte de eso, la corporeidad, que es el entorno al que se accede, está sometido a ciertas leyes de la física y tiene recursos limitados. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros podemos proyectar algunas partes de nuestro cuerpo. No has podido, qué joder, qué cojo. Grave. Por favor, su micrófono. Y además, la persistencia. Aunque no esté ningún usuario conectado a ese metaverso, el sistema debe seguir funcionando y no parar. En ese sentido, el usuario puede cerrar su sesión y volver a cargar esa sucesión al mismo punto donde ha dejado de conectarse. Campos de aplicación. Hay varios campos de aplicación de los metaversos. Puede ser en economía, en salud, en el campo educativo. Para efectos del módulo, simplemente vamos a considerar el campo de aplicación social, ¿sí? Entonces, algunos mundos virtuales tienen o son vistos como juegos 3D. Pero hay muchos otros diferentes también, como los blogs, los foros, los wikis, las salas de chat, donde han nacido muchas comunidades de usuarios. Entonces, cada metaverso puede tener su propio mundo, sus propias reglas, sus tópicos, sus bromas, sus miembros. Cada persona que pertenece a este tipo de comunidades se encuentran, ¿no?, con otras personas que son afines al hablar, a actuar, a tener una idea común, etc. Pero aquí también es algo interesante porque algunos usuarios van a desarrollar su propia personalidad o una doble personalidad en ese metaverso, dependiendo en qué mundo esté interaccionando. Ya vamos a ver después de qué trata este reglón. Entonces, estos mundos virtuales, ¿no?, van a desarrollar importantes papeles sociales, permitiendo a las personas primero a comunicarse, a compartir conocimientos y además a compartir sentimientos e ideas. Hay varios metaversos en el entorno Internet. Active Worlds, Twinity, Caneva, Small Worlds, Onverse. Vamos a ver el caso de Second Life, que es uno de los más conocidos y uno de los más antiguos. Dentro de los mundos virtuales, ¿sí?, también es considerado como mundo virtual Facebook y Second Life.
Internet como medio de relación social implica un estar en el mundo, ¿sí? Es decir, nosotros estamos en un mundo pero virtual, ¿sí? Según la teoría de Heidegger, según el cual se es humano cuando hay una relación con otros humanos en el mundo material, ¿no? El ser en un mundo material. Se vería claramente definido, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. No sé si está compartiendo alguna presentación, Estamos compartiendo. porque en la pantalla sigue con el documento inicial de cuento. ¿Están viendo los otros la pantalla o no? No, se ve la primera presentación y la parte de la bibliografía solamente. El documento en Word se ve. Ya, vamos a volver entonces a compartir. ¿Ahora se puede ver? Ahora sí. Ahora sí se ve. Ya. Estamos hablando de Facebook, donde es un mundo virtual, donde también podemos redefinirnos nosotros mismos hasta el límite que nos permite Facebook. Dentro de los mundos virtuales hay dos tipos. Uno que se llama ciberespacio, que es el universo web, es decir, todo lo que nos presenta Internet, y metaverso. El metaverso es un mundo virtual alternativo. Es como una novela literaria, pero con creación colectiva, donde se puede interactuar en un tiempo real o en un tiempo sincrónico. Este mundo virtual, que es el metaverso, puede contener una ambientación 3D, o por lo menos darnos la ilusión de 3 dimensiones emulando la realidad. Entonces, en el mundo Facebook, que es también uno de los más conocidos, ahora tiene la designación de Meta, lo primero que se observa es el perfil en Facebook. Haciendo una reflexión de las fotografías que presentan los usuarios de Facebook, ¿sí? No siempre va a reflejar lo que en la realidad son. Estos retratos que nos presentan las personas como extensiones de su rostro, ¿sí? De alguna manera nos van a comunicar algo, no siempre el rostro verdadero, sino otras intenciones y otros sentimientos. Aquí hay un ejemplo de cómo recortamos a veces nuestra imagen para no mostrarnos gorditos. Esta configuración, ¿no? de los retratos de perfiles de Facebook pueden implicar extensiones no solamente de nuestro rostro, sino de nuestra personalidad. ¿Sí? En el perfil muchas veces proyectamos nuestros estados de ánimo, nuestros hobbies, etc. ¿Sí? ¿Qué nos provoca este perfil? A ver, quiero una opinión. ¿Qué impresión les causa esta foto? Bueno, no es foto, ¿no? Pero esta imagen del perfil de una persona. Risa. Puede ser, ¿no? Risa. Pero, ¿quién puede presentar una imagen, ¿no? de un rostro deforme? ¿No? Habría que analizarlo psicológicamente, ¿no? Lo mismo acá. Acá es un caso ya algo extremo, ¿no? Y hay fotografías. Estas fotografías hemos sacado de Facebook y algunas personas se presentan de esta forma o así, ¿no? Esta fotografía es terrorífica. ¿Qué impresión nos causa esta fotografía de perfil? Extrañeza.
Bueno, cuando veo me hace frío. Y alguien aquí que se cree Hitler, ¿no? Un Hitler postmoderno. Y hay alguien aquí que es fanático, ¿no? De los pingüinos. Y una mujer también en entornos raros, interesante. Y como se decía, podemos observar también extensiones de nuestra personalidad, intereses y hobbies, ¿no? Alguien pone una fotografía y dice, ¿el Ferrari o las chicas? ¿Qué escogen? Bueno, ahí les dejo la pregunta. Pero también estados de ánimo como este gato acompañado de escrito que dice la tristeza como única emoción que te demuestra lo que realmente importa. Y aquí ya están los memes, ¿no? Estos memes tan famosos en Facebook. Y también comunicados, expresiones, etcétera. ¿Qué pasa con el mundo Facebook? El tema es que cuando tú entras o creas tu muro, olvídate de tu privacidad. Por supuesto que hay mecanismos en Facebook que te dicen que puedes restringir el acceso, pero realmente todos los datos pueden también ser conseguidos por otras personas especialistas o finalmente por el dueño o los dueños de esta empresa. Entonces, si es que tienes un muro en Facebook, estás de alguna manera renunciando a tu privacidad. Dentro de los mundos virtuales, que están los metaversos como un mundo virtual alternativo, está Second Life o segunda vida. Esta segunda vida, que es un mundo virtual, es fácil entrar, ¿no? Buscas en Google Second Life y entras. Aquí ya te anuncia en inglés. Y lo primero que te dice es que tú puedes escoger tu aspecto. Si eres hombre, puedes escoger también un aspecto femenino, ¿sí? Entonces, para tu avatar puedes escoger entre personas, entre vampiros, animales, robots, vehículos, etc. ¿Sí? Si has escogido animales, puede ser un conejo, un gato, etc. Y puedes poner también tu propio nombre. Por ejemplo, John Pibe, ¿sí? Pero como Second Life también es una empresa de negocio, puedes también seleccionar tu cuenta, ¿sí? Hay cuentas gratis que son anclajes para que tú puedas acceder, pero también hay cuentas premium que te permiten otros ambientes, digamos, con más prestaciones. Puedes personalizar tu apariencia. Puedes comprar vestidos, pantalones, calzados, etc. ¿Sí? Puedes aquí ya conectarte con personas que están en este mundo, en este metaverso, en Second Life. ¿Sí? Aquí también puedes comprar, dado el caso, propiedades como teletransportarse o volar. Hay tiendas virtuales. Estas tiendas, algunas no son gratuitas, tienes que pagar. Y también hay ciudades dentro de este metaverso donde puedes escoger dónde llegar. ¿Sí? Por ejemplo, este es un lugar extraño, pero algunas personas escogen para entrar. También puedes entrar a mundos de aventura, ¿sí? Acompañado de una chica si quieren o de un varón también. Hay mundos virtuales en Second Life, ciudades donde hay una eterna fiesta, son discotecas continuas
para los que quieren bailar en este mundo virtual. Las ciudades donde puedes trasladarte, también ahí están las conejitas de Playboy. Puedes también aspirar a presentarte como héroe, ¿sí? Un héroe de aventuras, acompañado de presencia femenina, etc. Entonces, hemos visto hasta ahora lo que son, hemos visto los mundos, las teorías de los universos alternos, Matrix, y también este mundo virtual donde están dominando, por ejemplo, Facebook, que ahora se llama Meta, otros mundos alternos y Second Life. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Bien, entonces, a continuación vamos a ver nuestro segundo tema, que son las narrativas. ¿Dónde están mis narrativas? ¿Se puede ver la imagen de narrativas transmediales? Sí. Perfecto. Sí, Entonces, una vez visto el soporte de los mundos virtuales donde se van a asentar las narrativas contemporáneas, vamos a ver las narrativas como un fenómeno histórico que después va a asentarse a una época llamada posmodernismo. Para ver esta teoría de las narrativas desde la perspectiva de Lyotard, consideremos lo que dice Nietzsche, ¿sí? Foucault, ¿no?, que es un sociólogo francés, va a apoyarse en la tesis de Nietzsche, donde él dice, no hay hechos, solamente hay interpretaciones de la realidad. Ahora bien, como Foucault es el teórico del poder, él dice que, ¿no?, que el poder va a crear la verdad, ¿sí? Los individuos crean interpretación de los hechos, tienen su verdad, pero el poder, ¿no?, es el que dispone de los medios para imponer su interpretación a los demás. Esto significa, utilizando de alguna manera también el aforismo de Marx, que dice que en toda época las ideas dominantes pertenecen a la clase dominante. Para Nietzsche y Foucault, eso significa que la verdad, la interpretación impuesta como verdad, pertenece a los que están en el poder. Entonces, Nietzsche, que habla sobre las narrativas en su teoría de la posmodernidad, tiene un libro titulado La posmodernidad explicada a los niños. Pero es, digamos, aparente porque no es un libro fácil como para que un niño entienda.
tendrá sus razones por qué ha escrito esto. Pero él dice que los grandes relatos, ¿no?, a lo largo de la historia han muerto. Ya no hay grandes relatos, es decir, ya no hay grandes narrativas en nuestra época, que es la posmoderna. Según Lyotard, hay 4 tipos de relatos o narraciones históricas. El primer relato, considerado como poderoso, grande, etcétera, es el relato cristiano, donde nos dice que Dios manda a su Hijo a morir por la redención de los hombres, y la muerte es una promesa divina para que las personas tengan un espacio de plenitud. ¿Qué nos dice esta narración? Que si nosotros somos pobres, sufridos, explotados, etcétera, la muerte nos va a librar de eso y nos promete un mundo, un paraíso donde vamos a estar felices en plenitud. El otro relato es el marxista, donde nos dicen que la burguesía liquida al feudalismo y de ahí nace el proletariado, llegando también a un estado de plenitud, sin injusticia y sin padecimiento. El otro relato es del iluminismo. ¿Sí? Históricamente, el iluminismo o el siglo de las luces va a acompañar a lo que se llama el humanismo y se va a acrecentar con la Revolución Francesa, donde desplaza a una sociedad teocéntrica de la Edad Media, donde todo circulaba alrededor de Dios. Y este relato iluminista también nos dice que, ¿no?, teniendo en cuenta la racionalidad, podemos llegar a una plenitud, es decir, la racionalidad como garantía de plenitud del ser humano. Esto también fracasó. Todos de la escuela crítica de Frankfurt afirman eso. Y entonces, vamos a ver el cristianismo como una narración donde nos prometen el cielo, pero fracasa. ¿Por qué? Porque hay nuevos movimientos que desplazan a la creencia absoluta de Dios, donde la sociedad ya comienza a poner al centro no a Dios, sino al ser humano. Entonces, esta narrativa del cristianismo está apoyada en la nobleza, ¿sí? Los abogados y los teóricos políticos llaman a eso el papacesarismo o cesaropapismo, que es lo mismo. Es decir, el poder, ¿no?, compartido por los nobles, por la política, pero también por la iglesia, ¿sí? En este sentido, los reyes europeos se hacían coronar con el Papa, y eso legitimaba y decía, nosotros estamos en el poder porque así Dios lo quiso. Lo mismo pasa con la colonia y lo mismo pasa con la encomienda española. Ustedes saben que para tener, por favor, el micrófono, para poder tener la autoridad de una colonia en nuestros países, en el Incario, etcétera, han tenido que tener un argumento. Y el argumento era que las personas que vivíamos acá estábamos sin conocimiento de Dios. Por lo tanto, se pide permiso al Papa y el Papa dice, no, les voy a encomendar que evangelicen ustedes a los indios
en América. Y entonces ha sido suficiente argumento para justificar las barbaridades que hicieron los españoles. Otro relato para el abuso ante los indios era que los indios no tienen alma. Y más posteriormente, esta narrativa cristiana, que llega incluso al siglo XX, está encarnada también o relatada en un libro de Dan Waine. En ese libro, ¿no?, que también hay también en video, dice que Jesús no ha muerto y llegó a Europa y se casó, y que sus descendientes eran los merovingios, ¿no? Los reyes merovingios, y todos aquellos que apellidan Santa Clara o Sinclair, ¿no?, en Inglaterra. Y de manera solapada justifica también la relación entre el argumento del por qué los reyes son reyes, porque son designio de Dios, ¿sí? Pero esta narrativa ya no tiene tanta fuerza y, bueno, la Iglesia Católica todavía tiene fuerza, pero no tanto para que se domine como un cuento en estas alturas del partido. Luego está la narrativa de la modernidad. Pregunta, ¿cuándo comienza la modernidad, estimados maestrantes? ¿Alguien me puede decir? Con la Adelante, adelante. creo que es con la Revolución Francesa, magíster. Sí. La Revolución Francesa va a marcar una división histórica porque la modernidad va a comenzar ahí. La Revolución Francesa también coincide no solamente por el desplazamiento del poder de la nobleza por la burguesía, sino también obedece a que ya la sociedad deja de lado también la fuerza de la Iglesia Católica, esa sociedad teocéntrica, y entra al humanismo, ¿sí? El humanismo donde el ser humano es el centro ya de la sociedad. Pero además, en esta modernidad y es influenciada por la ciencia, ya que está liberada de la sociedad, de una sociedad teocéntrica, porque se llama oscurantismo, porque no se podía desarrollar los conocimientos científicos, porque había impedimento de la Iglesia Católica y de sus mecanismos de restricción, ¿sí? No olviden que Galileo Galilei, por ejemplo, cuando dice que la Tierra no es el centro del universo, ¿no?, la Santa Inquisición le amenaza. Pero desplazada la Iglesia, ya la ciencia se libera y por tanto en esta época ya se libera la corriente del racionalismo. ¿Quién es el principal representante del racionalismo en Francia, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Quién escribe el discurso del método? René Descartes o Descartes o Cartesius. Él afirma que la razón y el conocimiento racional va a hacer de que el hombre pueda liberarse de la esclavitud y pueda proyectarse hacia un desarrollo significativo. La Revolución Francesa promete, ¿no?, como uno de sus máximas aspiraciones, libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Y cuando todos los trabajos, la producción, etcétera, aplica la racionalidad, es decir, la ciencia, las máquinas, se vuelve todo moderno, ¿no? Es decir, con método. Entonces, finalmente, esta narrativa de la posmodernidad, entendida como la ciencia, el desarrollo del bienestar humano, fracasó. Los de la Escuela Crítica de Frankfurt
Adorno, Horkheimer, etc., escribe muchos libros al respecto, criticando lo que es el siglo del iluminismo o la modernidad. ¿Por qué la ciencia no garantiza el bienestar del ser humano? Es una pregunta obvia, pero hay que hacerla para entender esta narrativa fracasada. ¿Sí? ¿Alguien me puede comentar algo de eso? Voluntario. Si me permite, doctor. Adelante, por favor. Sí, en realidad voy a tratar de ser breve, pero una interpretación de el desarrollo de la ciencia al servicio de quienes está y propiedad de quién es, digamos, un papel, es un trabajo más difícil de explicar y no muy rápidamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la modernidad, nos referimos a un movimiento político, cultural, etcétera, que da origen a varias transformaciones. Por ejemplo, el descubrimiento de la brújula, la cartografía, lo que permite que los navegantes se puedan aventurar más allá de lo que lo hacían porque pensaban que el mundo era plano y una serie de cosas. Este movimiento cultural va a influenciar sobre varias cosas, además, y una de ellas es parte del renacimiento, la implementación de tecnología en la producción, etcétera, etcétera. Estamos viviendo la época de la revolución industrial, en realidad, porque Sí. la revolución, la era moderna va del descubrimiento de América, dicen algunos autores, hasta la revolución industrial. Y de la revolución industrial para adelante estamos hablando de la edad contemporánea y de los hechos ya que marcaban el hundimiento del mundo bipolar, el surgimiento de ese mundo que ya no es moderno, que ya no es contemporáneo, sino postmoderno, más allá de lo moderno. Sí. Y la narrativa de la ciencia o los discursos fracasados sobre la ciencia al servicio de la gente, porque debería servir para liberar, pero como la ciencia traducida en tecnología, etcétera, es propiedad de la clase dominante de todas las épocas, sirve más bien para crear condiciones, ya no de liberación digamos, que termine con la enajenación que provoca el trabajo, etcétera, etcétera, sino lo que provoca es, sin ninguna duda, multiplicación de la explotación, y eso podemos verlo cuando analizamos la conformación de los primeros barrios obreros, las políticas de los estados destinadas a crear las condiciones para que la gente participe de la producción en serie en las fábricas, y esos barrios con hacinamiento, sin planificación, sin agua potable, sin buena alimentación, provoca pestes, enfermedades, alcoholismo y una serie de cosas. Entonces, esa es la forma, digamos, en la que ha fracasado el discurso de que la ciencia va a estar al servicio de la gente, y por lo tanto la política del antropocentrismo, porque el feudalismo está marcado por un teocentrismo, va a terminar siendo destruido. Yo cierro con esto nomás porque de verdad este tipo de narrativas es apasionante cuando se dice que la realidad es creada por la interpretación de los hombres. En cierta forma es real, pero no es verdadera, ¿no? Porque la verdad es que hay propietarios de intereses que empiezan a, digamos, a depositar una serie de criterios que se convierten en nuestra forma de percibir aparente de la realidad. Lo cierto es que sigue habiendo explotación, sigue habiendo un mundo dividido de clases, gente que se apropia, y mientras nosotros creemos en que creamos nuestro mundo a partir de nuestras narrativas, la explotación continúa, la concentración de riqueza en pocas manos, etcétera. Es el mundo que tenemos, ¿no? Uno al servicio de lo que creemos que hacemos y otro al servicio de lo que realmente tienen los que acumulan la riqueza en pocas manos. Perdón por haberme extendido. Está muy bien, gracias por la interpretación, porque es exactamente lo que esta narrativa dice. Para complementar y pasar a la otra narrativa, es que imagínense que nos habían prometido con la Revolución Francesa libertad, igualdad, fraternidad de los hombres
y además que la modernidad va a provocar el bienestar humano. No dudamos que en algunas circunstancias sí, pero por ejemplo, Horkheimer y Habermas, miembros de la Escuela Crítica de Frankfurt, analizan con dos ejemplos lastimeros, ¿sí? Es decir, la bomba atómica, ¿sí? Que se ha hecho con ciencia, con conocimiento, con racionalidad. Pero Habermas dice, el conocimiento y la ciencia es también manipulable, es decir, un conocimiento a favor de intereses económicos, etc. Y el otro ejemplo también lastimero es el del holocausto nazi, donde para meter a los hornos a los judíos han tenido que aplicar la ciencia, han contratado a un ingeniero metalurgista para que pueda diseñar el horno, calcular los grados, etcétera, etcétera. Son dos ejemplos muy fuertes, digamos, de cómo la ciencia no garantiza el bienestar humano y que por lo tanto el modernismo como tal es una narración fracasada. La otra narrativa, y efectivamente esto puede causarnos también mucha discusión, y yo tengo que exponer, ¿no?, esta continuidad de narraciones fracasadas, grandes, por Lyotard, es Marx y el socialismo. Obviamente, el marxismo es una teoría multidimensional, no se puede definir con dos palabras, porque el marxismo también es una forma de ver la realidad en términos filosóficos, porque se responde a una pregunta primigenia que dice la filosofía, ¿qué es lo primero y lo determinante? Y entonces hay idealismos que dicen que, bueno, es la idea, y el marxismo, como es materialista, dice que lo primero y lo determinante es lo material. Y por lo tanto, el ser humano es materia evolucionada. Pero también el marxismo es un proyecto político, donde dice que la clase obrera tiene que subir al poder para cambiar estas injusticias. Obviamente también es un método, utiliza el método dialéctico y por lo tanto está emparentado con la ciencia. Pero además es un proyecto social muy halagüeño donde se dice que la sociedad, ¿no?, dado el caso aplicado el marxismo, vamos a llegar a una sociedad justa, ¿no? Y económicamente el marxismo es tal porque va a plantear una economía centralizada por el Estado y la anulación de la propiedad privada. Muy apretadamente estamos más o menos explicando el marxismo y creo que no hay más necesidad porque ustedes como maestrantes sé que conocen y quizá alguno mejor, ¿sí? Bien, entonces el marxismo también promete una sociedad de bienestar, ¿no?, donde no hay clases sociales, no hay sufrimiento, no hay hambre, etc. El problema es que el marxismo real, por lo menos el aplicado en Europa, fracasa, ¿sí? Nuestro mundo ahorita es unipolar, ¿sí? Pero alguien dirá, es que la China es socialista, pero vemos que su accionar es totalmente capitalista, ¿sí? Pero bueno, hay también sus análisis particulares, pero por lo menos hasta ahora el marxismo real, el aplicado, ha fracasado, ¿no? Y por lo tanto, Lyotard dice, es una narración importante, históricamente ha manejado muchos países, mucha gente, pero no ha resultado hasta ahora, ¿sí? Más allá de Lyotard, hay un norteamericano japonés, Francis Fukuyama, que dice que la historia ha terminado, dice el fin de la historia. No es que no va a seguir
habiendo acontecimientos. Él dice, los proyectos históricos se han terminado porque el marxismo ha fracasado y lo que va a pervivir es el capitalismo. Entonces, si alguien quiere acotar, refutar, etcétera, sobre esta posición de Lyotard para afirmar que el marxismo como narración también ha fracasado. Adelante. Magíster, Doctor, adelante. más que refutarme, me surge un poco la duda. Bajo esta explicación que nos está dando de las narrativas, Sí. el liberalismo termina siendo una narrativa, yo entendiendo lo que entiendo es que el liberalismo un poco se basa en función a lo que ha pasado en la época del iluminismo. Sí. ¿Dónde queda? O sea, ¿el liberalismo también es una narrativa o es parte de lo que nos está explicando? El liberalismo es correlato de la modernidad, ¿sí? El liberalismo, en primera instancia, es una posición económica también, que hace nacer al capitalismo. El liberalismo dice dejar hacer, dejar pasar, que el Estado no interfiera en nosotros los que estamos produciendo, por ejemplo, en la empresa privada. Pero también el liberalismo tiene su acción política. El liberalismo está en contra, porque es parte de la burguesía, está en contra de la nobleza. Por eso mismo, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, etcétera, eran liberales. Nuestro país nace con esa idea y se estructura bajo las ideas liberalistas francesas. Entonces, podemos decir que el liberalismo como un discurso fracasado también es el continuum para llegar al capitalismo, ¿sí? O sea, el capitalismo para Lyotard también ha fracasado, ¿sí? Porque el capitalismo nos promete libertad, nos promete bienestar, pero tampoco es real. Entonces, todas estas narrativas mayores, históricas, fracasaron. Entonces, ¿qué queda? ¿Dónde estamos? Lo que Lyotard dice es que ya no hay narrativas mayores, como lo sabía. No hay narrativas dominantes. Lo que ahora existe son narrativas pequeñitas, relatos regionales, nacionales, digamos, más pequeños, ¿sí? Entonces, ya no hay narrativas dominantes en el posmodernismo. Ahora, ¿qué narrativas pequeñas han surgido? Una de las narrativas que han surgido de cuenta de estas grandes, por ejemplo, es la narrativa del feminismo, que muchos van a cuestionar, pero muchas también van a apoyar, ¿sí? Otras narrativas, ¿no? La consideración de los pueblos indígenas, de las minorías raciales, ¿sí? La narrativa de los LGBTGs, es decir, de alternativas de género diferentes, ¿sí? Pero cada país, según Lyotard, también tiene sus propias narrativas. El caso boliviano, por ejemplo, tenemos dos narrativas ahora que están en contra, ¿no? En términos democráticos. ¿Qué narrativas se presentan en nuestro país en la actualidad? ¿Cuáles son esas dos narrativas que están confrontadas en términos democráticos o políticos? ¿Alguien me puede Doctor, decir? Dale. sí, enseguida respondo a esa pregunta, pero quería participar del anterior. Tengo total acuerdo cuando se dice que el marxismo es una visión integral del mundo. Es decir, es método, es política, es ideología, es concepción económica, etcétera, etcétera. Y mire, a mí me interesa un elemento de cuando hablamos de narrativas,
han fracasado básicamente todos los proyectos históricos que nos planteaban las diferentes narrativas. El socialismo real, es decir, el socialismo del siglo XIX, de la Unión Soviética, fracasó. Fracasó cuando dejaron de ser sovietistas, porque lo primero que hace el estalinismo es anular los soviets, los organismos de autoorganización de las masas, e impone la voluntad de la burocracia del Kremlin. Claro. Eso le lleva más adelante al fracaso. El socialismo del siglo XXI, ¿qué es? Y por favor, no quiero ofender a nadie, pero cuando se da, por ejemplo, las guerrillas en Colombia, en el Perú, etcétera, estos grupos guerrilleros se encuentran y por necesidad se alían, por ejemplo, a grandes capos de la droga, como ha sido, como han sido los cárteles de Colombia, etcétera, y sus líderes. Por eso uno de esos líderes le declara la guerra al Estado colombiano. Un amigo que habría participado en la guerrilla, etcétera, en el Perú, decía, yo los cuestionaba y decía, esta alianza con los narcotraficantes, vamos a lograr convertirlos en combatientes, en comunistas ellos, o ellos nos van a transformar en narcotraficantes. Recuerdo bien esa pregunta que me hizo. El resultado histórico, más allá de la veracidad o no del encuentro y su cuestionamiento, el resultado histórico es que se han impregnado, se han fundido. Y esa es la expresión de lo que fue el siglo XIX del socialismo real en su etapa más decadente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora, por ejemplo? Y esto es parte de la última pregunta que hacía, cuando aparentemente sin razón, parecía locoide, en un discurso en Perú, un representante del actual gobierno que quería sentar su base en el lugar, dijo, aquí ya no es la discusión de la ilustración, ¿no? Aquí vamos a pelear por cuestiones políticas, decían. Y en realidad eso es lo que está en entredicho. Desde mi punto de vista, ninguna teoría política va a ser materializada realmente y va a encontrar el fracaso y una y otra vez si no tiene la capacidad de hacer una propuesta teórica que tenga valores y principios mucho más elevados de los que tuvo la Ilustración. Hoy seguimos peleando por cuestiones de la Ilustración. Por ejemplo, ¿qué? Libertad, igualdad, independencia de poderes, etcétera, etcétera. La igualdad jurídica, etcétera, etcétera, todas las igualdades están en papel, no en la realidad. Así pongan 348, etcétera, quieren, digamos, responder desde la superestructura a elementos que tienen causas estructurales. Entonces, no es la respuesta correcta desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la confrontación que existe entre sectores que quieren respetar la herencia de los valores heredados desde la Ilustración, por ejemplo, independencia de poderes? Cuando hay concentración de poderes, lo que tenemos es personas que defienden ese tipo de gobierno, son personas tan reaccionarias que quieren llevarnos antes de la Revolución Francesa, porque antes de la Revolución Francesa, el soberano era el rey. Después de la Revolución Francesa, el soberano es el pueblo, y ahí no vale ningún magistrado que quiera interpretar, nada por el estilo. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, dicen algunos. Es decir, es la última voluntad. Y eso se debería respetar y eso no está pasando. Entonces tenemos esa confrontación entre quienes defienden todavía posiciones liberales y quienes estructuran su gobierno para imponer concentraciones de poder y posiciones, digamos, un poco arbitrarias, que lindan con lo dictatorial, etc. Creo que esa es una de las contradicciones fundamentales entre, digamos, poderes y oposiciones que se está dando de forma alternada en Latinoamérica. Me refiero, por ejemplo, a Kirchner, ¿no? El anterior gobierno de la Argentina, el actual gobierno de los Fernández, etcétera. Se van alternando y esas son las confrontaciones que van existiendo cotidianamente. Gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias por la opinión. Me parece interesante. Y seguimos planteando esto, ¿no? ¿Qué narrativas están confrontadas, por lo menos en nuestro país, dado el caso de, digamos, siguiendo la teoría de Lyotard, que dice que ya no hay narraciones dominantes, sino narracioncitas o narraciones pequeñas.
y pongo a consideración dos narraciones confrontadas en Bolivia. Una es golpe de Estado y la otra es fraude. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de estas narraciones va a triunfar, va a ganar y se va a imponer? Tienen la palabra. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Doctor, yo considero que justamente a partir del concepto que nos da de las narracioncitas, creo que se van a quedar ahí, porque como es un tema altamente político y esto conlleva a ganar adeptos, entonces se va a quedar ahí, pero latente, a veces sube de tono, digamos, la discusión, porque entran en eso los medios de comunicación y a veces baja, ¿no? Y obviamente las redes. Pero en momentos electorales, en momentos donde se vaya a decidir quién se va a quedar con la hegemonía del poder y demás cosas, se van a activar justamente a partir de ese criterio de que son narracioncitas que no creo que predomine uno, ¿no? Lo que pasa es que el momento electoral seguramente sí va a dar triunfo a alguna de ellas, considero. Muy bien. Quiero para la respuesta que analicen lo que primero he planteado según Nietzsche, quien también evoca Foucault. Y dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Y las interpretaciones que se imponen son interpretaciones que generan o disponen los que están en el poder. ¿Cuál es la conclusión entonces respecto a la pregunta de estas narraciones nacionales, considerando la posición de Nietzsche y de Foucault? Es que esta mirada posmodernista un poco se asienta más en el periodismo y en los medios de comunicación. Claro, claro que sí. Justamente cuando uno hace periodismo, hay la discusión mucho del periodismo de interpretación. Y justamente el periodismo de interpretación se funda claramente en lo que dice, lo que nos acaba de explicar usted. No interesa mucho el hecho, sino cómo lo interpretamos. Y los medios de comunicación, entre comillas, cómo lo interpretan, lo enfocan y sacan sus tapas para informar, entre comillas, ¿no? De lo que está sucediendo. Perfecto. Entonces vamos a continuar y también se considera la narrativa publicitaria, que ya puede o no agarrar las narrativas dominantes, pero la narrativa publicitaria es una narrativa que ya privilegia la venta y la compra de productos o servicios. En las narrativas publicitarias, en nuestra época, generalmente se presenta como el producto o el servicio que es el mejor. ¿Sí? Es decir, la publicidad nos dice que este producto y este servicio es el mejor y tú tienes que adquirirlo. ¿Cuáles son los mecanismos de la narrativa publicitaria? Es obviamente la persuasión. Dentro de esta narrativa publicitaria hay muchos mecanismos. Los especialistas en publicidad podrán aumentar más, pero simplemente estoy tomando como ejemplo, porque si se desarrollaría toda la narrativa publicitaria en términos de persuasión, no alcanzaría ni 10 meses de módulos. Entonces, por ejemplo, la narrativa publicitaria va a acudir a la historia, ¿sí? O a la ciencia también, a la religión, a lo nacional, a la calidad y también a la necesidad. Por ejemplo, nos venden a veces un producto y nos dicen, es boliviano. Orgullosamente
mente nacional. O nos dicen, está fabricado en Alemania y por lo tanto tiene calidad. O en ciencia, ¿no? Las investigaciones de los científicos, biólogos, han determinado de que este medicamento es el mejor. O históricamente, ¿sí? Lo que ha pasado hace 100 años es que no había jaboncillo y por lo tanto te has enfermado. Ahora que ya hay jaboncillo X, no te vas a enfermar como hace 100 años. Y de manera interesante también entra la religión, ¿sí? Como un recurso para decir, ellos son los malos, nosotros los buenos, nosotros no engañamos con nuestro producto, ellos se van a ir al infierno porque nos han engañado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y claro, la necesidad está presente en todo discurso narrativo publicitario. Algunos dicen que las publicidades crean y solamente las publicidades activan esas necesidades. ¿Qué opinan al respecto? ¿Las publicidades crean necesidades o solamente activan? Yo creo que de ambas cosas. Por ejemplo, en algún momento nadie tenía necesidad de tener un Walkman, un Discman, etcétera, pero hacen publicidad y nos hacen comprar y después todos quieren tener ese tipo de artefactos, ¿no? En algunos casos activan necesidades y en otros casos nos crean necesidades, desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Bien. Puede haber las dos respuestas dependiendo de la perspectiva que ustedes tengan sobre las necesidades, porque dicen que hay necesidades ya establecidas y que solamente un producto va a despertar esa necesidad que ya está preestablecida. También está la narrativa política, pero en términos de propaganda, ¿sí? Es decir, la maestría tiene que ver con marketing, pero también con el aspecto político y por lo tanto habrá necesidad de también poner en tapete de análisis la narrativa política en términos de propaganda. Y claro, en publicidad, si el producto era el mejor, en propaganda se dice nosotros somos los mejores. Y en todo discurso narrativo político propagandístico, digamos de campaña electoral, se presentan también necesidades, pero ya no individuales, sino más bien colectivas, y hay un libreto, ¿sí? Cualquiera que quiera aspirar a ser candidato de algo, simplemente tiene que enumerar las necesidades más conocidas que todo pueblo, país tiene, ¿no? ¿Alguien me puede enumerar esas necesidades reivindicativas que todo país necesita y que siempre repiten los políticos en su propaganda, en su discurso? Democracia, por ejemplo. Desarrollo. ¿Qué más? Trabajo. Igualdad, Trabajo. equidad, Equidad. Justicia. ¿Qué más? Cero corrupción. Cero corrupción. Cero muertos. discriminación, Honradez. honradez. A todo dar. Cero discriminación. ¿Sí? Gracias. Etcétera. Ahora, el mundo no es en blanco y negro, entonces hay gradaciones de gobiernos más o menos corruptos. Hay gobiernos donde ha habido más muertos y otros menos, pero ninguno me temo que se salva, salvo las promesas que nos han dado. Desde la perspectiva aristotélica, ¿sí? La argumentación es importante porque va a justificar ideas, ideologías y programas políticos. En este sentido, Aristóteles ya presenta dentro del accionar de un discurso retórico el ethos, el pathos y el logos. ¿Alguien conoce estas tres dimensiones del discurso?
A ver, quiero su colaboración. Bien, empecemos por ethos. Ethos, para Aristóteles y para toda la teoría argumentativa retórica, es la forma de ser de las personas, ¿sí? Está emparentado esta palabra con ética. Es decir, un discursante, digamos, un candidato, para poder discutir, debe tener sentimientos, pero también una forma de ser, ¿no? Una forma de desarrollarse, una personalidad, si quiere. Y el patos es el sentimiento, ¿sí? Patos en alguna traducción del griego significa sentimiento. No es lo mismo decir ¡Viva Bolivia! O decir ¡Viva Bolivia!, ¿no? Con énfasis. Por lo tanto, el sentimiento del discursante en la propaganda es importante. Y el logos es el dominio y el manejo de la palabra, ¿sí? Es el cómo decir, cómo expresarte, ¿sí? En todo caso, este logos está donde nosotros estábamos diciendo cuál es el programa, ¿no? Desarrollo, justicia, etcétera, etcétera. Pero aquí vale la pena mencionar a Eco, que es otro teórico de las narrativas, que dice que no es que ya te inventes necesidades y te inventes reivindicaciones de todo, ahí están, sino más bien la manera en que tú estructuras ese discurso, ¿sí? Convences con esas mismas necesidades que X y Z persona va a utilizar en su propaganda, pero más bien de una forma diferente, de una forma novedosa o de una forma estructurada, digamos, más creíble o más, de más convencimiento. Por lo tanto, estas narraciones propagandísticas y publicitarias se hacen, digamos, se van a empoderar más en el entorno de Internet, ¿sí? Hay tremendas propagandas en el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿sí? Ahí está ya en el ambiente Internet está, ¿no?, la propaganda que, digamos, está encriptada en noticias, en videos, en análisis, en participación de otros, etc. Entonces, hay un desenvolvimiento gigante de una narrativa propagandística a propósito del problema de Rusia y Ucrania, que obviamente nos va a afectar o ya nos está afectando. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún asunto que quieran aumentar, exponer o discutir o contradecir? Me gustaría complementar un elemento. Cuando Adelante. se habla de las narrativas fracasadas, es verdad, el posmodernismo ha logrado cambiar mucho la forma de pensar y de participar de los conglomerados de la juventud, de la sociedad en su conjunto, porque han desaparecido. Y para ellos, Foucault lo explica muy claramente, dice, ya no es tiempo de pelear por el poder del Estado. No, hay que pelear por cosas probables que se pueden conseguir. Y aparece el término del movimiento social. Hay que pelear con los movimientos sociales por los derechos, por ejemplo, de las poblaciones carcelarias, ¿no?, de las comunidades indígenas, de las mujeres, de los niños, de la naturaleza, de los gays, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan las peleas, digamos, por derecho fragmentado, en esa lógica del micropoder que se repite, etcétera, etcétera, y el contrapoder en Foucault. Creo que esto es lo que realmente hemos estado viviendo bastante tiempo y que está orientándose a cambiar, porque el mundo unipolar, después de la caída del muro de Berlín, la disolución digamos, del orbe socialista, etcétera, nos ha empezado ahora a configurar diferentes grupos de poder, no es multipolar exactamente. Vemos alrededor de lo que está pasando en Ucrania y la intervención rusa en el territorio de Ucrania,
que tienen aliados, ¿no? Inclusive en Latinoamérica. Esto nos va a traer sin ninguna duda un campo muy rico de análisis, de exploración, pero también de producción en lo comunicacional, porque están los defensores. Miren, he visto varios documentales producidos por gente de, digamos, de Bolivia, nuestra, en La Paz, pegando imágenes, etcétera, pero que intenta justificar bombardeos de Rusia a hospitales, a un hospital materno-infantil, a un centro donde están personas con discapacidad, con diferentes grados de discapacidad, y esas justificaciones no tienen lugar. He visto también las otras narrativas, ¿no? Donde ponen la imagen. Se cortó. Ya nos está mostrando una narrativa absolutamente contrapuesta, es decir, la polarización alrededor de dos bloques que se van conformando y que nos van a llevar no solamente a cambios, a situaciones problemáticas sociales, sino también a interpretaciones comunicacionales que seguramente van a ser difíciles. Y creo que este es el escenario en el que van a surgir, por el que van a también, ¿no? Porque las postmodernas han agotado sus posibilidades, que no son reflejo de la, y que por lo tanto va a ser una de las narrativas también fracasadas. Muy bien, gracias por la intervención. Ahora vamos a pasar a una narrativa que es, digamos, fundacional o fundamental también. Las primeras narrativas que el ser humano ha realizado. A ver si puedo abrir. ¿Se puede ver la PDF? ¿Se lee el mito o no se lee? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, decíamos por continuidad histórica, claro, ya hemos visto la narrativa desde la perspectiva posmoderna, pero ahora vamos a ver dos narrativas, el mito y el cuento. Ahora vamos a desarrollar el mito, que es una de las primeras narrativas que se han proyectado en el transcurso histórico del ser humano, ¿no? El mito se presenta no siempre escrito, sino más bien en términos orales, y el mito se refiere a una narración, es una narración tradicional, muchas veces es sagrado, muchas veces es simbólico, y va a utilizar la existencia del ser humano y de los fenómenos naturales. Por ejemplo, va a explicar, ¿no?, cómo se ha originado un mundo, cómo se ha originado nuestro país o nuestra región o nuestro imperio. Y en los mitos siempre van a haber dioses, semidioses, poderes especiales y además monstruos. ¿Cuándo se origina el mito? Se origina principalmente para explicar lo que el ser humano antes no podía explicar científicamente. Y por lo tanto decía, está cayendo rayos porque Zeus está enojado y está lanzando su furia, etc. Y algunas características del mito están, es maravilloso, nos cuenta maravillas, representa las culturas. Esto significa que toda cultura tiene sus propios mitos. Entonces, ¿cuáles son los mitos que tenemos nosotros que pertenecen a nuestra cultura? A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? El mito de Manco Cápac y Mama Oglio, que fundan el imperio incaico, por ejemplo. El mito es universal, es decir, es valedero para todo el entorno cultural donde se desarrolla. Generalmente es transmitido por tradición oral, dado el caso que hay muchas sociedades
ágrafas que no manejan ni tienen escritura, pero sin duda alguna tienen la palabra. Explican varios fenómenos, por ejemplo, la creación de una sociedad, de un pueblo, de una cultura. En estos mitos van a presentarse personajes sobrenaturales, ¿no? Con poderes, con algunas características interesantes. El mito es una historia inventada, es siempre ficticia, ¿no? Porque es simbólica, no es una relación más o menos fiel a la realidad, simplemente es simbólica porque va a representar otras ideas. Uno de los estudiosos más a nivel, digamos, transcultural es Claude Lévi-Strauss, europeo de Bélgica, y él dice que los mitos van a tratar narraciones de preguntas existenciales de la humanidad. Por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte? ¿Por qué nacemos? ¿Dónde vamos? Etcétera. Muchas veces los mitos tienen un dominio maniqueísta. ¿Qué significa maniqueísmo? Maniqueísmo es una posición también filosófica que dice que todo se divide entre blanco y negro, ¿no? Entre malos y buenos. En los mitos no hay intermedios. Hay malos o hay buenos. No hay gradaciones de color. Entonces, ese maniqueísmo puede extenderse también a creación y destrucción, vida y muerte, dioses y hombres, el bien y el mal. Puede también los mitos, ¿no?, brindar reconciliación de contrarios, ¿sí? Porque en muchos mitos a veces se llega a una armonía, justicia o paz, deseada, supongo, por todas nuestras culturas. ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplos de mitos? Está el mito de creación de Adán y Eva. Nadie va a interpretar, digamos, literalmente la historia de la Biblia en Génesis, sino muchos interpretan obviamente de manera simbólica, pero ahí está, ¿no?, la creación del universo, del ser humano, etc. Y también en Grecia de Zeus, de las Pléyades, el mito judeocristiano del Edén, del arca de Noé, de Moisés, de los 40 años en el desierto, de Teseo, del Minotauro, de Teotihuacán, de los aztecas, del Popol Vuh, de los mayas. En fin, cada pueblo tiene sus propias narrativas mitológicas. Hay una leve diferencia entre mito y leyenda. Y es que la leyenda a veces, no siempre, está basada sobre hechos históricos. Por ejemplo, sobre el Cid Campeador que expulsa a los árabes en España. Y entonces, las características del mito tienen algunas diferenciaciones de las leyendas. Hay también varios tipos de mitos, ¿sí? Entre ellos, los mitos teogónicos, ¿sí?, que nos explican de dónde vienen los dioses. Los cosmogónicos, que nos explican el origen del mundo. Los antropogónicos, que nos explican el origen del hombre. Los soteriológicos, que nos hablan de los salvadores divinos. Y los escatológicos, que nos hablan del fin del mundo. Dentro de esos mitos también puede haber mitos científicos, ¿sí? Por ejemplo, que el monte Everest es el más alto del mundo. No es verdad. El Mauna Kea, que está en Hawái, es más alto, por ejemplo. Dentro de los mitos religiosos están también las narraciones de creencias de la comunidad. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque hay gente
en el siglo XX, XXI, en el posmodernismo, que asumen todavía los mitos religiosos y que no permiten cuestionamientos. Dentro de los mitos históricos, por ejemplo, están varios, ¿sí? ¿Habrá algún mito histórico en Bolivia? ¿Alguien sabe sobre algún mito histórico que nos dicen esto ha pasado en la historia, pero realmente no sucedió? Hay uno, yo empiezo, donde nos dicen, por ejemplo, que el presidente estaba bebiendo y le llega la noticia de la invasión de los chilenos a nuestro litoral y él no se preocupa, sigue bebiendo con su gente porque era carnavales. Este mito históricamente ya se ha desechado, pero pervive porque es más interesante el mito que la realidad. Dentro de esos mitos podemos ver también las características de los mitos contemporáneos, es decir, cuentos, ¿sí? Leyendas o narraciones que no son verdaderas, pero nos hacen creer porque así le conviene o les conviene a algún sector que tiene el poder, ¿no? Hace rato estábamos hablando de las narraciones que imponen los de la clase en el poder, pero aquí también estamos viendo que hay mitos que se fabrican, se apoyan o se viven para conveniencia política, económica, social, cultural de un grupo. En ese sentido, ¿qué mitos ustedes pueden mencionar que se ha generado a lo largo de la experiencia que tenemos en Bolivia? ¿Habrá algún mito de ese estilo? Hay uno fundamentalísimo, ¿no? Adelante. El mito, por ejemplo, de que antes de la llegada de los españoles, todos vivían cantando y bailando felices en esta parte del mundo, y que los españoles destruyeron, ¿no?, lo que han llamado inclusive el socialismo comunitario, algunos llaman. Una falsificación de la realidad, pero del tamaño del universo, que mucha gente lo repite, aunque sabe para sus adentros que no fue verdad. Miren, los españoles, los 186, si no me equivoco, que llegaron, no eran la suficiente cantidad, pese a que tenían armamento mucho más desarrollado, armas de fuego, como para vencer al ejército del Inca. Pero el Incario fue una sociedad de explotación. En algunos textos lo encontramos como término peyorativo, sino como caracterización del Incario. Entonces explotaba a todos los pueblos que iba conquistando. Cuando llegan los españoles, miles de guerreros de otros pueblos se unen para derrotar al ejército del Inca. 2 años antes de la presencia de los españoles, del encuentro de Cajamarca de 1532, hubo una rebelión en el Collasuyo. Esa es la razón por la que no se anuncia la muerte del padre de Atahualpa y Huáscar, ¿no? Si no me equivoco, Maitapcapa, porque no querían estimular a Susar que el Collasuyo u otros lugares se vuelvan a levantar. Entonces, ese es un mito, ¿no?, de los destructores de otros lugares, etcétera, que usan para ir inclusive contra lo que dicen defender, que es estar en contra de cualquier tipo de discriminación para discriminar a los que llaman ellos extranjeros, los caras, etcétera, etcétera. Entonces, es un mito muy importante sobre el cual empiezan a construir una propuesta por interés político, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay mitos entonces contemporáneos Doctor, también. Adelante. lo que acaba de relatar Miguel no es más bien una leyenda, porque ahí habría ciertos hechos que pueden ser realmente ciertos de la realidad, pero que se los ha sobredimensionado, porque la leyenda es eso. Eso es lo que entiendo, porque el mito es más ficticio, digamos, ¿no? Sí, en ese sentido, en estricto sensu, es una leyenda. Pero para Barthes, por ejemplo, lo que ha expuesto tu compañero, vale que es un mito.
no tanto por la estructura, sino por el sentido, ¿no? Entonces puede haber mitos que son basados en una realidad, pero interpretados de manera ficticia, que no acompañan a una verdad, digamos, aproximada, sino más bien a un interés determinado. Dentro de los mitos contemporáneos, por ejemplo, y no solamente en Bolivia, sino en otros lugares, nos dice que el indígena, por ser indígena nomás, es honrado, es cumplido, no es mentiroso, ¿sí? Pero entonces eso se vuelve mito porque se comprueba que hay indígenas que no son honrados y que no son, digamos, verdaderos, ¿sí? Entonces, no depende de la raza, de la etnia, tener los valores, sino depende de la formación de una persona. En todo caso, una persona de tez blanca, morena, etcétera, puede o no ser mentiroso, no tanto por su piel o su origen étnico, sino principalmente por los valores que ha adquirido en su educación. Entonces hay mitos, ¿no?, que se desarrollan de manera contemporánea, están en los héroes, están en las telenovelas, etcétera. Pero eso supongo que vamos a analizar la próxima clase porque, como me han indicado los organizadores, los que manejan la estructura del posgrado, me dijeron que 2 horas basta para una clase. Entonces, vamos a acabar la clase, pero no sin antes darles la palabra a quien quiera opinar, preguntar o refutar lo que se ha hablado o lo que se ha dicho. Bien, entonces lo que vamos a hacer para la próxima clase es hacer una tarea, ¿sí? Una tarea que es en grupo de 3, 4 hasta 5 y en 4 planas, tamaño carta, van a desarrollar como grupo cuáles son los mitos contemporáneos en Bolivia, en América Latina y en nuestro planeta, de manera sucinta, ¿sí? En 4 páginas como mínimo. Si quieren presentar más, 10, etcétera, pueden hacerlo, ¿sí? Lo mínimo es 4 planas para explicarme los mitos contemporáneos en Bolivia, en América Latina y en el mundo. ¿Se ha entendido el trabajo? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, le vamos a ya coordinar con el licenciado Randy para que él pueda también estructurar y que ustedes puedan subir al Moodle el trabajo como grupo. El trabajo va a ser hasta la próxima clase, es decir, hasta el próximo sábado, hasta medianoche pueden ustedes subir su trabajo. Si no hay más preguntas, les agradezco por su atención. Estoy muy feliz de haber compartido algunas temáticas de las narrativas, principalmente contemporáneas. Muchas gracias a los organizadores y les deseo un buen día a todos ustedes, queridos maestrantes. Gracias, doctor. Hasta Muchísimas luego. gracias, doctor. Gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Gracias.